Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a un nuevo, bienvenido a nuestra comunidad, a un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote. En este caso hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ofreció Poppy, nuestra compañera, y es hablando de la muerte, ¿no? Vamos a hablar de la muerte. Bueno, pues como tengo puesto aquí, pues continúa siendo un tema tabú, ¿no? En la sociedad, que es justo lo que estábamos comentando antes de empezar la grabación. Al fin y al cabo, la muerte la seguimos negando y rara vez hablamos abiertamente sobre ella. Sin embargo, pues la muerte forma parte de la vida misma y de otros muchos ámbitos de nuestra existencia, ¿no? Este es un poco el texto que habíamos puesto para presentar el webinar. Y bueno, en realidad vamos a hablar de esto, quizás de una perspectiva ligeramente distinta, pero bueno, espero que os guste y que os sirva, ¿no? Al fin y al cabo, pues una de las cosas para dejar que algo deje de ser tabú es precisamente hablar sobre ello, ¿no? Y poníamos en el Facebook, me ponía una chica que bueno, que tenía, cada vez dice, cada vez nada más que escuchar la palabra, ¿no? Nada más que escuchar la palabra ya se ponía mala, decía, ¿no? Y esto es lo que le pasa a mucha gente, que escucha la palabra tiene unas asociaciones muy negativas. Ya no solo hablamos de creencias limitantes, sino una asociación directa, negativa, con quizá una muerte cuando eran pequeños, o una pérdida, o incluso cuando eran adultos, o cualquier tipo de duelo, ¿vale? Entonces, pues esto, la verdad es que tenemos que solucionarlo. Yo suelo decir que cuando tenemos comida o cena o cosas por el estilo, pues me gusta decir que sería interesante que sacáramos estos temas, ¿no? Ver estos seminarios y quizás mejor no es el mejor tema para una cena de Navidad, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? Como vamos a ver en este taller, puede ser un tema interesante, ¿no? Para, en lugar de hablar por hablar, poder comentar temas de este tipo y poder hablar de cosas que, si es que no hay alguien que le afecte en exceso, ¿no? Bueno, vamos a ello. Bueno, empezamos con esta frase del Dalai Lama, que a mí me encanta, y que dice, la muerte nos iguala a todos. Es la misma para un hombre rico que para un animal salvaje. Y bueno, supongo que estamos todos absolutamente de acuerdo, ¿no? Da igual el dinero que tengas, al final esto te va a influenciar, ¿no? La muerte te va a llegar de una manera o de otra, da igual que sea una persona, una planta o un animal, en algún momento vas a morir y esto forma parte de la vida, ¿no? Entonces, pues, para empezar, nos pone a todos en una, digamos, en una línea horizontal, en un horizonte, en un mismo horizonte en el que no hay altibajos, no hay picos y valles, ¿no? Como comentábamos en el programa, sino que en realidad todos estamos en la misma línea, en la misma dinámica. Y esto en sí mismo, aparte de una lección de humildad, pienso que es un gran aprendizaje, ¿no? De hecho, pienso que hay tanto ego precisamente por esto, ¿no? Porque se nos olvida que todos vamos a morir. Y cuando se nos olvida que vamos a morir, entonces tenemos miedo de perder cosas, ¿no? La posición de saber que vas a morir, pienso, es una posición mental que hace que no tengas miedo a perder nada, porque en el fondo lo vas a perder todo, ¿no? Y tanta ansia por conseguir cosas que vas a disfrutar, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, de forma parcial, pues muchas veces no tiene demasiado sentido, ¿no? También es verdad que muchas personas viven en el ego precisamente, o tienen un ego muy fuerte, precisamente porque huyen de esa idea, ¿no? De la muerte, ¿no? Entonces siempre están haciendo cosas, siempre están como muy ocupados huyendo del dolor, que puede ser un dolor a la muerte o otros tipos de dolores, pero no olvidemos que todos los dolores, todo el temor, toda la rabia, vienen de un miedo, muchos miedos que son irracionales, como luego veremos, y que tienen un origen, digamos, en nuestro cerebro reptil, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, aquí vamos a poner esta imagen tan graciosa, ¿no? De que a la gente le da tanto pavor en ocasiones, ¿no? Que es esta imagen de la muerte y de la guadaña, le que asoma ahí sus huesecitos, sus manitos con huesos, y como que viene por nosotros, ¿no? Y esto, en cierta manera, pues es un poco lo que aterra, ¿no? En la idea. No, la gente ni siquiera, si lo pensáis en la gente que lo pasa mal con la palabra y con la asociación, ni siquiera se paran a pensar el por qué tienen miedo a la muerte, ¿no? Yo esto lo he trabajado, después de 14 años en consulta, la verdad es que lo he trabajado muchas veces y he sacado mis propias conclusiones en relación, por supuesto, aprendiendo lo de los demás, ¿no? Y luego preguntándome a mí mismo. Aunque yo nunca he tenido una asociación negativa como tal con la muerte, más bien diría que al contrario, sobre todo hace unos años estaba bastante asociado
pues, bastante asociado con la idea de muerte en el sentido de la curiosidad, ¿no? De ir más allá. En mi caso, que soy creyente, ¿no? Hay personas que no lo serán y hay que respetarlo y también vamos a dar esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues lo primero que vamos a hablar es de la muerte física, porque, claro, hay muchos tipos de muertes, ¿no? Cada fin de ciclo es muerte, el tiempo es cíclico y cada minuto que pasa es un minuto que muere, cada hora que pasa, una hora que muere, cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, como que estamos a punto de acabar, es un año que muere ahora, podemos decirlo así también. Pero al final lo que a nosotros nos interesa como seres humanos es principalmente la muerte física y ahí es donde empieza y comienza un poco todo, ¿no? Según mi experiencia. Aquí tenemos, por otro lado, bueno, pues hablamos que la muerte física, como definición, ¿no? Es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo. Y con ello, el fin de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sabes que la homeostasis es el proceso biológico del cuerpo que hace que todo se mantenga con vida, todo se mantenga funcionando. ¿Bien? Entonces, pues ese proceso homeostático es el fin de ese proceso homeostático, esa extinción de ese proceso que hace que cualquier ser vivo pues, fallezca, ¿no? Y por lo tanto, o sea, termine, finalice y por lo tanto, pues acaba la vida de ese ser. Esto puede producirse por causas naturales o por causas inducidas, ¿no? Es decir, que puede ser una muerte natural, como fin de ciclo, o puede ser una muerte inducida. Pues un asesinato, por ejemplo, es una muerte inducida, o la eutanasia es una muerte inducida, o cuando dejan morir a alguien porque retiran una respiración asistida o cualquier cosa por el estilo, sería una muerte inducida. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿no? Que en este punto, ¿de dónde proviene el temor a la muerte? Y fijaros que voy a dar haciendo este taller precisamente, esta mañana estaba pensando en ello, ¿no? Y cuando nosotros hablamos ya sabéis que tengo un monográfico sobre el miedo, que recomiendo ampliamente, la verdad es que es uno de los monográficos, por no decir el que más me gusta de todos los que tengo, em, pues ahí hablo de que del miedo como tal no existe, ¿no? Hablamos de que lo que existe es el temor, ¿no? Existe el temor y, derivado del temor está la inseguridad, está la desconfianza, está el malestar general, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos miedo realmente se determina por el temor. Y entonces, pues, esto lo digo yo en mi taller del miedo, pero esta mañana se me dio una forma de explicarlo, ¿no? Y tiene que ver con que el miedo no se puede conjugar. ¿Os habéis fijado que el miedo no se puede conjugar? No es un verbo que se pueda conjugar. Tengo que decir tengo miedo, pero no puedo decir yo miedo, tu miedo, el miedo, ¿verdad? Pero sí podemos decir yo temo, él teme, nosotros tememos. Por eso, todo lo que tú no puedes conjugar, no lo puedes sentir. No puedes sentir algo que tú no puedas conjugar, ¿no? Y me he quedado pensando en eso esta mañana, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que me parece muy interesante para aquello de la lingüística, de la magia de las palabras, ¿no? El que no se puede conjugar y como un verbo el miedo y por lo tanto no lo puedes sentir. Y realmente estoy totalmente de acuerdo con esto. No puedo sentir miedo. Hay una reacción que está relacionada con un instinto, como vamos a ver a continuación, pero como tal no se puede sentir miedo. Si queréis podéis apuntar esto y luego lo comentamos, ¿no? Al final del taller, que me parece un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene el temor a la muerte? Estábamos comentando. Bueno, pues fijaros, viene de 30 billones de células, 38 billones de bacterias, sobre todo que están casi todas en el sistema digestivo, y 1 billón más con B, todo con B, más de microorganismos que tenemos sobre la piel, ¿no? De ahí viene. Nosotros pensamos que viene decimos, yo he estado diciendo siempre, ¿no? Que venía del cerebro reptiliano, pero es que el cerebro reptiliano está conformado por células independientes que se han hiperespecializado en algunas zonas para producir el hígado, para producir el corazón, para producir los músculos, los tendones, los huesos, para producir todo lo que es el sistema. Son células ultra especializadas para desarrollar un sinfín de funciones que nos mantiene vivos, ¿no? Gracias a Dios. Y todas estas células tienen un instinto propio de supervivencia. Hacen todo lo posible por mantener una homeostasis en toda la zona en sí mismas, dentro de sí mismas y en el entorno que las rodea. Incluso reaccionan no solo a nuestros pensamientos, sino también a lo que comemos, a lo que bebemos, a cómo nos sentimos, reaccionan absolutamente a todo, ¿no? Y esto es lo que quiere David. Y a esto nosotros lo llamamos instinto de supervivencia. Entonces,
Podríamos hablar de un instinto de supervivencia a nivel del cerebro reptiliano, que por supuesto genera reacciones de supervivencia, pero es que vamos más allá, ¿no? Si nos vamos más profundo, si ampliamos con el microscopio, vamos a ver que efectivamente este instinto de supervivencia está al final de todo esto, ¿no? Está al final en cada una de nuestras células, ¿no? Cada dentro de, ya no sé si dentro de cada una de nuestras células incluso hay microorganismos, otros microorganismos que están también intentando sobrevivir, ¿no? Bien, continuamos. Desde un proceso mental, el tema está en que desde un proceso mental lógico, pues no tiene sentido temerle al inevitable hecho de morir, ¿no? Porque la inevitabilidad de morir es intrínseca a la vida y por lo tanto, pues no tiene ningún sentido lógico temerle a esto. Sin embargo, la gente se lo tiene, ¿no? La gente teme a la vida. Y fijaros que no pongo que tiene miedo a la vida, sino ya estamos hablando de la acción, ¿no? Del verbo conjugado, de temerle a la vida. Y esto es porque tiene ese, bueno, pongo aquí luego el temor, ¿no? Debe estar asociado al concepto de dolor o sufrimiento. Es decir, no tiene sentido temer la vida, vas a morir. Si vas a morir, ¿qué sentido tiene temerle? Va a pasar. Y si no, y si es inevitable, entonces, ¿por qué sufres, no? Pues probablemente porque lo tienes asociado al concepto de dolor o sufrimiento. Y aquí ya dividimos esto como en dos partes, ¿no? La primera es, sin embargo, si lo analizamos, tiene dos posibilidades. La primera es que tú seas creyente. Si crees, esto es lo que yo digo a mis clientes en consulta, ¿no? Si crees, sabes que trascenderás. Y si tienes mente científica en este caso, pongo entre comillas, sabes que no experimentarás dolor o sufrimiento alguno. Es decir, una vez que tú mueres, si tú eres creyente, te vas a encontrar con una circunstancia que tu esencia, tu alma, tu espíritu, tu energía, como quieras llamarlo, va a salir de tu cuerpo y va a pasar a una dimensión donde no existe cuerpo físico como tal, que es donde están los somáticos, donde está el dolor físico y emocional. Por lo tanto, ese dolor desaparece. Puedes arrastrar energéticamente algún recuerdo, supongo, hasta que nos volvamos a encarnar, para los que creamos en esto, los que creemos en esto. Pero en cualquier caso ya no va a haber el dolor físico del somático. Se quedas como el recuerdo y el aprendizaje que te llevas, ¿no? Pero si crees, entonces no hay una, vas a trascender y no hay un sentimiento, no va a haber un dolor, ¿no? No va a haber un dolor físico, no va a haber sufrimiento ni dolor, porque el sufrimiento es la exacerbación del dolor como consecuencia de mantenerme en ese punto, ¿no? Y si tienes una mente científica, pues sabes que no vas a experimentar dolor tampoco. No experimentarás dolor o sufrimiento alguno. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchas personas han estado en procesos de muerte, han estado muertos clínicamente y han vuelto y en ningún momento estaban sintiendo dolor. Pero además yo lo explico de una manera muy simple, ¿no? A mí el ejemplo que me ha venido siempre es de una forma muy simple. Cuando es esa sensación de que a veces te duermes, te acuestas súper, hace ya tiempo que no me pasa, pero que te acuestas súper cansado y de repente suena el despertador, ¿no? O te vas a echar una siesta de media hora o de 20 minutos, cierras los ojos y de repente suena el despertador y dices, ya ha pasado 20 minutos, ¿no? O ya ha pasado una hora, o el peor de los casos, ya ha pasado 2 horas, porque ha apagado el despertador, ya han pasado ya 2 horas, ¿no? O han pasado, te has acostado por la noche y te levantas a las 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana, ¿no? Ese tiempo de impas en el que parece que cierras los ojos y ya abres por el día siguiente, en el que te das cuenta de que no has sido consciente de nada de lo que ha pasado. Por supuesto, no has sufrido en absoluto. A lo mejor has soñado, pero ni siquiera te acuerdas, con lo cual la muerte sería algo así, desde un punto de vista científico, ¿no? Al fin y al cabo, sería algo así como que te duermes y se acabó, ¿no? No hay nada más con lo que conectarse. Así que, si lo vemos desde dos puntos de vista, podría apuntarlo y luego comentarlo si queréis al final del webinar, pero no tiene ningún sentido el temerle a la muerte, porque en ningún caso vas a sufrir. Ahora, sí podríamos decir que tienes miedo a una enfermedad en la cual puedes llegar a sufrir. Esto quizá tendría un poquito más de sentido, pero en cualquier caso, aunque esto fuera así, y obviamente es una posibilidad el que esto ocurra, la cuestión está en, ¿tiene sentido estar toda la vida pensando en que puedes llegar a tener una enfermedad y por lo tanto esto te puede producir dolor o malestar? Pues probablemente no, ¿no? Algo que puede durar unos pocos días, unas pocas horas o unos pocos meses o quizá unos pocos años de tu vida, no tiene sentido más seguir manteniéndolo. Y si esto fuera así, en realidad, si realmente te preocupara tanto esto, ¿no estarías haciendo todo lo posible por cuidarte, cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo, etcétera, etcétera? Y si no es así, ¿para qué te quejas, no? Esto un poco como hablamos antes de empezar el webinar así, entre bambalinas, que le digo yo, estamos hablando de esto, ¿no? De este victimismo, ¿no? De este autocompadecerse constantemente, cronificar el autocompadecerse y estar siempre conectándose con, al finalmente con ese victimismo, ¿no?
Bueno, pues lo dejo ahí, ¿no? Para que podáis pensar en ello. Seguimos. Bueno, aquí tenemos a, no sé si sabéis quién es este señor. Este, este señor es Thanatos, es el dios griego de la muerte no violenta. Y lo traigo aquí por dos razones. La primera, porque me llamaba la atención el tema de la muerte no violenta. A pesar de que lleva una espada, en algunos también lo representaban con un hombre con una antorcha hacia abajo, una antorcha hacia abajo. Y ya sabéis que los griegos también cogieron, se inspiraron en los, perdón, los romanos se inspiraron en los griegos para sus deidades, ¿no? Bueno, pues más allá de que que sea una muerte no violenta, es decir, una muerte que no mueres por guerra, que no mueres asesinado, sino que mueres dulcemente, supuestamente dulcemente, esa espada la lleva porque se supone que Thanatos cortaba parte de tu cabello y se lo daba a Hades, y Hades es el que al final, que eres el dios de la muerte y el que te llevaba finalmente, ¿no? Bueno, pues más allá de eso, pues este chico, este señor tan estupendo, yo creo que más de una de vosotras mejor pensáis, mátame camión, ¿no? Que venga este y que me lleve, ¿no? Que lo bien formadito que está este señor. Bueno, fuera ya de la broma, la segunda cosa por la que he traído este señor aquí es por la tanatología, ¿no? Que yo cuando estuve en México trabajando, mucha gente, hay una carrera de tanatología, ¿no? Y de ahí la tanatología, decimos, disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, la pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones, el dolor físico y el apoyo en el acompañamiento para él, su cuidador y acompañantes, ¿no? Para el que va a morir, el cuidador y los acompañantes, que también van a sufrir y van a tener una pérdida, ¿no? Así que la tanatología trabaja con todo esto. Yo esto no lo conocía, sinceramente. No sé si en España ni siquiera se estudia esto, ¿no? Quizás sí. Pero yo allí conocí a varias personas, pues, casualmente conocí a algunas personas que habían estudiado tanatología y es una disciplina que aborda todo lo relacionado con la muerte, acompaña al que va a fallecer y acompaña también a las personas, a los acompañantes, a la familia, al cuidador, porque allí siempre se le asigna, sabéis que la visión que tenemos, que tienen allí de las personas mayores es distinta a la que tenemos aquí. Allí se mantienen casi siempre, las residencias prácticamente no se estilan. En DF, en Guadalajara, grandes capitales sí, pero normalmente en las ciudades más pequeñas y aún en grandes ciudades todavía se estila mucho el hecho de que las personas mayores tener la sabiduría de las personas mayores e incluso estando muy enfermas y difícilmente o con dificultad el poder mantenerlas saludables y se mantienen en la casa para que los nietos disfruten de la presencia de los abuelos, etcétera, ¿no? Así que esta es algo que se utiliza mucho allí y hay mucha formación allí sobre esto y bueno, me pareció interesante traer el detalle, ¿no? A partir de esto de Thanatos, ¿no? Ya que buscando sobre la muerte me ha salido, ¿no? Vale. Bien, y ahora vamos a pasar a la otra muerte, ¿no? A la muerte que realmente más nos interesa y más nos preocupa a todos, que es la muerte emocional. La muerte emocional la que realmente nos quita la paz, nos amarga y la que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Bueno, ¿y qué es la muerte emocional? Bueno, quiero dar algunos datos. En 2017 había más de 2,4 millones de personas diagnosticadas con depresión en España. Eso equivale a aproximadamente al 5,2% de la población. Mucha gente diagnosticada, ¿no? Y sin diagnosticar, bueno, pues se estima o se estimaba en 2017, supongo que la cifra habrá subido después del coronavirus, ya ni os cuento, que la cifra podría elevarse hasta el doble, ¿no? En 2017 se estimaba que la cifra podía elevarse hasta el doble, o sea, alrededor de los 5 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de más del 10% de la población española, ¿sí? Este es un dato, en realidad, si lo pensamos bien, bastante escalofriante, ¿eh? Luego, fijaros, si le sumamos los trastornos por ansiedad, que por cierto algo que me está llegando muchísimo a consulta ahora, e imagino que los que estéis trabajando con hemoconciencia, bueno, y los que trabajéis con otros tipos de técnicas lo estaréis observando, si le sumamos los trastornos por ansiedad, ese porcentaje asciende al 40% de la población española. Es decir, personas con depresión, ansiedad y depresión, hay más gente con ansiedad que con depresión, bien es cierto. Acordaros que la ansiedad no tiene por qué ser un ataque de ansiedad, aunque puedes tenerlo eventualmente, ni es un ataque ni tiene por qué ser un ataque de pánico. Asciende al 40% de la población española, es una brutalidad, ¿no? Y últimamente es cierto que me estoy encontrando con consulta particularmente bastante gente, sobre todo este final de año me estoy encontrando bastante gente que vienen con niveles de ansiedad bastante altos, ¿no? Y una de las cosas que comentaba con una compañera que hizo hace poco el nivel 1, aquí en Almería, esta mañana, que es psicóloga, que ella me estaba diciendo que efectivamente era así,
y que además el problema que ella veía es que la gente no quiere hacer nada por cambiar esto, ¿no? Decimos que decir, porque al final da igual, tú puedes trabajar, tener una técnica muy buena, tú puedes trabajar con esa ansiedad, puedes trabajar incluso con aspectos relacionados con la depresión, pero se encontraba con que la gente luego al final no quiere hacer nada, no quiere practicar, no está practicando deporte, no está cuidando su alimentación, no está trabajando con relajación ni con meditación. Y claro, esto complica mucho, o mejor dicho, facilita mucho el hecho que se repita el ataque de ansiedad o el trastorno de ansiedad, ¿no? Así que bueno, eso, fijaros que un porcentaje más alto y estamos hablando este dato sí es del 40% del 2020, ¿vale? De octubre del 2020. Y decimos, joder, macho, pues está la cosa fastidiada, ¿no? Pero puede ser peor. Pues sí, puede ser peor. Las personas con depresión tienen 21 veces más riesgo de suicidarse, ¿no? Y esto es una cosa que hablábamos con Javiela hace no mucho. Y fijaros que, de hecho, en España se suicidan más de 3.500 personas al año. Y entre el 60 y el 90% de esas personas, de esas 3.500, sufren depresión. O sea que es un tema para tomarse en serio, ¿no? Y es que las personas que tienen depresión son las personas que realmente son las que tienen muerte emocional, ¿no? Lo que hablamos, el concepto de muerte emocional es un concepto que está relacionado con alguien que ha perdido la ilusión por vivir, que ha perdido la ilusión por su familia. Y he escuchado cosas que realmente como que esas personas están rotas por dentro, ¿no? Te dicen expresiones que están rotas por dentro. Tengo 2 hijos, un marido maravilloso o una mujer maravillosa, pero yo no disfruto de nada, ¿no? No me conecto con la vida, me levanto sin ganas, sin motivación, vivo por mi hijo, pero no porque me dé ilusión mi hijo, sino porque sé que tengo que hacerlo por responsabilidad, etcétera, etcétera, y algunos relatos que son realmente escalofriantes, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues hay salidas para esto. El problema está que la gente tiene que hacerse consciente y sería interesante que, vuelvo a repetir, ¿no? De los que veáis esto ahora, en este momento y en el futuro, pues que hagáis por hablar más de estos temas, que ya sé que no son temas, que son temas no agradables, pero hay que concienciar más, ¿no? Pienso que habría que concienciar más a la gente de que esto se puede trabajar, que visiten un profesional, ya no tiene por qué ser de conciencia, puede ser psicólogo, psiquiatra. Pensaros que ni la mitad están diagnosticados, ¿no? Si el 40% tiene ansiedad o depresión y resulta que muchos, la mayoría no están diagnosticados, pues tenemos un problema gordo, ¿no? Y lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Además, fijaros, el 10% de la población mundial tiene alexitimia. Que imagino que ya sabéis lo que es, ¿no? Le dicen la alexitimia es una patología psiquiátrica que te impide sentir emociones, ¿no? Hay algunos, si lo buscáis por ahí en internet, veréis que una de las particularidades que dicen que es la enfermedad de las personas que no pueden enamorarse, es decir, no pueden sentir el enamoramiento, no saben reconocer sus emociones, no saben reconocer la diferencia entre las percepciones físicas y las percepciones emocionales viscerales, y esto genera muchísimo malestar, ¿no? Les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, decir lo que sienten. Las parejas las parejas que tienen, pues su pareja es alexitímica, pues tienen problemas de comunicación. Piensas que muchas veces los alexitímicos piensan que están dando más de lo que está dando el otro, o al contrario, y esto genera muchos problemas de pareja, ¿no? En fin, y es un 10% de la población mundial, o sea que es una brutalidad. Y este dato me quedé en su momento cuando lo oí, me pareció escalofriante también, ¿no? Pero es que además el 2% de la población mundial tiene distimia, que de esto ya hemos hablado, creo que no sé si en el programa o en algún webinar de la comunidad, que es una versión menos grave, pero más frecuente y crónica que la depresión. Es decir, que son personas, el 2% de la población mundial es mucha gente, ¿eh? Entonces, al final tenemos una papeleta importante, ¿no? Una papeleta importante de divulgación, como estábamos comentando antes al principio, entre bambalinas, que estamos diciendo que había que mover de esto, ¿no? Había que hablar de estas cosas, ¿no? Y qué importante es esto de la muerte emocional, ¿no? Morirte emocionalmente es perder la ilusión por la vida, tener cambios de humor muy fuertes, la bipolaridad, ¿no? Esta bipolaridad que sabéis que un día estoy súper arriba, de repente me estoy abajo del todo. Y todo esto muchas veces está relacionado precisamente con esa negación de la muerte, esa negación del dolor, ¿no? Porque negar la muerte, no olvidemos, al fin y al cabo está asociado con el dolor y el sufrimiento. Y si yo niego el sufrimiento y el dolor, estoy negando la muerte y estoy negando la muerte como proceso de vida. Así que de forma indirecta estoy negando la vida. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el mundo de las emociones decimos,
bueno, una de las definiciones que hago yo, que estamos dando en la Universidad de Almería, cuando damos clase de inteligencia emocional y cuando estamos atendiendo a clientes, es que las emociones o los sentimientos son las reacciones o respuestas del cuerpo al pensamiento propio, ¿no? De manera que cuando tú estás reaccionando en contra de lo que estás sintiendo, es decir, no quieres sentir lo que estás sintiendo, genera esas corazas emocionales que ya hemos hablado en otras ocasiones, y acaba produciendo una especie de jaula, ¿no? De jaula emocional en el que tú estás encerrado ahí, que aparentemente te sientes seguro, pero en realidad estás encerrado en ti mismo o en ti misma. Y esto hace que nos genera una muerte emocional en el que no estamos disfrutando de las cosas que tenemos y del fantástico proceso que es la vida, ¿no? Y creo que esto es bastante más grave, porque al fin y al cabo, aunque viene, yo pienso que viene de lo primero, que es decir, que el miedo a la muerte y todo lo que viene asociado a la muerte como el dolor y el rechazo al dolor y el rechazo al sufrimiento, al final la muerte emocional es lo que realmente nos amarga la vida, ¿no? Es decir, el no querer sentir, el no conectarnos con las cosas, el no hablar de las cosas, etcétera, etcétera. Fijaros, aquí tengo una frase de Charles de Gaulle que leí hace mucho tiempo y que me encanta, y dice: lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Para leerla dos veces, ¿no? Lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Totalmente de acuerdo. Vamos, como yo entiendo esto, es que el hecho de que tú pienses en la muerte hace que tú, de alguna manera, aprecies lo que tienes, aprecias cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida, ¿no? Por lo que estás haciendo o por lo que puedes llegar a hacer, que sería planificar algo, ¿no? O tener un objetivo, una meta, un deseo, que podemos seguir en esa dirección, ¿no? Entonces, la cuestión, lo bueno de la muerte es que precisamente cuando te das cuenta que esto se va a acabar, que todo se va a ir, que todo lo vas a perder, al menos todo lo físico, ¿no? Todo lo pragmático para los que somos creyentes, esto es cuando no tiene ningún sentido muchas veces aferrarse a las cosas, a lo material o a personas o a situaciones que en el fondo te están haciendo sufrir y que no nos atrevemos a dar el paso, ¿no? Porque lo vivimos precisamente como micromuertes, que a su vez, como hemos dicho antes ya varias veces, está asociado al dolor y al sufrimiento. Fijaros cómo todo viene del principio, ¿no? La gente no puede tener miedo a la muerte, no tiene ningún sentido. El miedo a la muerte, si eres creyente, no tiene sentido. Si no eres creyente, eres científico, no tiene sentido. Por lo tanto, lo único es asociación al dolor y al sufrimiento. Si tienes asociada la muerte con el dolor y el sufrimiento y lo estás negando constantemente, al final eso te lo llevas a tu día a día. Y si te lo llevas a tu día a día, ese sesgo cognitivo, ese sesgo mental que estás haciendo, está construyendo una coraza emocional en el día a día que te impide conectarte con lo bueno que tienes. ¿No? Fijaros como todo al principio pasamos de la muerte física a la muerte emocional y cómo va conectando una cosa con otra. Y en esta frase yo creo que de Charles de Gaulle que destaca bastante bien lo que estábamos comentando, ¿no? Depende de lo que pienses de la muerte, pues tiene la importancia por lo que la muerte te hace pensar de la vida, es decir, lo que tú estás realmente queriendo sentir sobre la vida, no puedes vivirlo, no puedes, si no estás aceptando el sufrimiento y el dolor que a su vez te estás asociando con la muerte. Así que es mucho más fácil, digamos, aceptar la muerte y a partir de ahí darte cuenta de cómo estás negando con lo que lo tienes asociado, que es el dolor y el sufrimiento. Bueno, y vamos a pasar ahora a lo que llamamos la alegría de vivir, ¿no? Que sería justo lo contrario. La contrario de la muerte emocional sería la alegría de vivir, es decir, conectarse con lo simple, con lo sencillo, con lo fácil, con el fluir, con el día a día, con tener un plan específico. Mucha gente esto lo asocia a un plan específico, una meta, un objetivo, y sin embargo, no es la meta o el objetivo lo que te va a hacer estar feliz, sino darte cuenta de los pequeños detalles de las cosas, de poder sentir, de poder saborear, de poder oler, de poder tocar, de poder ver, de poder oír, de los matices de las cosas. Es como, yo esto lo pongo como ejemplo cuando vas a hacer supongo que habréis hecho alguna cata de vinos o una cata de cervezas, o no tiene por qué, no tiene por qué ser con alcohol, ¿no? O una cata en un restaurante que están haciendo una carta nueva y te ponen una cata de alimentos, ¿no? O alimentos gourmet, que te llevan, no sé si habéis visto alguna vez una cata de alimentos gourmet. Entonces, pues te dan a probar un vino, por ejemplo, te van a probar una almendra o una, ¿qué digo yo? Un salmón muy bueno, o un plato muy rico, una carne muy rica, bueno, con mucha carne, pero bueno,
o cualquier plato, ¿no? de comida y empezar a saborear, a ver cómo lo han presentado, el cómo lo saborean y que alguien te lo explique y te digan cómo se ha preparado, la salsa que se ha hecho, le ponga esos nombres rimbombantes muchas veces que les ponemos, ¿no? Y eso como te genera esta sensación de disfrutar muchísimo más del plato porque trae a presente a tus sentidos. Y tus sentidos, igual que tu respiración, también están en presente. Así que traer todos tus sentidos a presente te permite conectarte con esa alegría del momento, con esa alegría del vivir y del sentir la vida, ¿no? Que es a través de nuestros sentidos físicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones, ¿no? que hacemos, ¿no? La primera es que decimos, expresa tus emociones, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo tener la alegría de vivir? Expresa tus emociones. Ríe. Y claro, la gente me dice, ¿no? Yo a veces doy estos consejos en consulta a la gente con la que tengo en consulta y la gente me dice, ríe. Y digo, ¿cómo qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo películas de risa o qué hago? Digo, pues mira, pues hay gente, por ahí había un caso muy famoso hace unos años, ¿no? Que decía que tenía un cáncer terminal y que le dijeron, bueno, pues le queda el cáncer terminal. Le gustaba mucho, era una persona que se reía mucho con las películas cómicas y se puso los 3 meses que le quedaban, dedicó gran parte del tiempo a despedirse de sus seres queridos y de ver todos los días por al menos 2 películas de risa, ¿no? Y resulta que se curó, ¿no? No sé si sabéis esta historia. Y entonces tiene que ver con reírse, sí, puede ser con ver películas, puede ser con que te cuentes chistes, no hace falta que te cuentes chistes, pero también puede ser que te reúnas con personas, que te juntes con personas que te hagan reír, que te den buen rollo, ¿no? Que te den, que te animen, que te hagan sentir bien, ¿no? Canta. Parece una tontería, pero esto de cantar en la ducha es maravilloso, ¿no? Aquí en España tenemos un dicho negativo, ¿no? Que dice que el español que canta está jodido, poco le falta, ¿no? Pero al final, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Muchas veces estoy cantando. Yo no canto en la ducha, pero canto en el coche muchas veces, ¿no? Cuando voy solo, sobre todo, pues voy cantando, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esto. ¿Por qué cantamos cuando estamos solos y no cuando estamos con otras personas, ¿no? Pero es verdad que de hecho, otro día, pues iba cantando con el coche, con mi música y cantando yo solo, ¿no? Conduciendo por la ciudad, buscando algo que estuviera abierto para comprar y resulta que era fiesta aquí local y no pude comprar nada y bueno, me di una vuelta y lo disfruté mucho, ¿no? Llegué muy satisfecho a mi casa. No compré nada, pero llegué satisfecho a mi casa. Baila, pues puedes bailar, ¿no? Puedes bailar, puedes apuntarte a clases de baile, es algo que es una expresión emocional muy interesante y que nos ayuda mucho. Puedes bailar en casa, puedes bailar música tribal, puedes bailar música que te gusta, cualquier cosa que te guste, que haga mover el cuerpo, que te haga fluir. Si tienes que hacerlo solo porque te avergüenza hacerlo acompañado, hazlo solo, pero hazlo, ¿no? Es importante que baile y que exprese. Pintar, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, hazlo. Te hace feliz, todas las expresiones emocionales te hacen feliz. Llora, lo comentábamos también antes de bambalinas, ¿no? Llora, tienes que llorar, llora. Yo tengo algunos vídeos seleccionados de YouTube, sobre todo relacionados con música, estos concursos de cante, y yo tengo a veces tengo sensación de que me apetece llorar y no me sale, ¿no? Entonces me pongo estos vídeos y me desahogo. Y me pego una panza a llorar, que a lo mejor me dura 30 segundos, pero me quedo en la gloria, ¿no? Escribe, hay gente que escribe, es un arte, ¿no? Y escribir a mano ya sabéis que es muy liberador, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo cuando nos sentimos un poco bloqueados y no sabemos por qué nos está pasando. Empezar a escribir, intentar como desgranar, es como tirarte un ovillo de lana y ir relajando todo el sistema, ¿no? Comparte, súper importante, comparte tus momentos, relacionate con personas, comparte instantes, comparte conversaciones interesantes, habla de todas estas cosas que estamos hablando. Interesante que la gente empiece a seleccionar, empiece a darse cuenta de que hay otra forma de ver la vida, ¿no? Y me da la sensación de que seguimos siendo muy pocos los que todavía estamos en este tema y los que lo hacemos, a su vez tampoco todos sacamos estos temas normalmente, ¿no? Contribuye, creo que es súper importante, ve a un comedor social, ayuda de vez en cuando, haz una conferencia solidaria, este año no hemos hecho por el tema del COVID, pero podemos hacer un café solidario, un café terapéutico, podríamos contribuye colabora, sobre todo presencialmente, ¿no? Está muy bien el tema de dar dinero, colaborar con la Cruz Roja, pero si puedes ir, casi todas las ciudades tenemos una Cruz Roja en la que podemos ir o Médicos Sin Fronteras o cualquier asociación que esté actuando en nuestra ciudad y podamos ayudar, ¿no? O algún albergue. Todo esto, contribuir físicamente es muy interesante. Ya un día hablaremos más de esto, que es un tema que me interesa bastante, el tema de la contribución. Anima. Hay un dicho zen que le dice el alumno al maestro, maestro, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Dice, anima a otro que esté triste, ¿no? Y un poco que me gusta mucho esa viñeta, ¿no? Y al final esto, anima a la gente, aunque tú estés jodido, anima a la gente. Venga, que no pasa nada, está bien, escúchalo
porque simplemente el que tú animes al otro y le cambies un poco la frecuencia vibratoria, de que le digas algo, aunque tú no lo estés sintiendo, es el primer paso para empezar a sentirlo. Es como el tema de la gratitud. Al principio hay muchas personas que le cuesta trabajo sentir gratitud y sin embargo, cuando se va practicando todos los días un poquito, todos los días un poquito, cada vez tienes más facilidad para conectarte con ella, ¿no? Esto es importante hacerlo, anima a la gente. Abraza, por supuesto, el contacto. Ahora ya sabemos que con el COVID está la cosa fastidiada, pero las personas que tengas cerca, abrázalas, bésalas, diles que la amas. Esto es súper importante. Es importante expresarlo, que la gente lo escuche. Ya sé que esto a veces algunas personas me pueden decir, ya, pero es que a mí me da vergüenza o me parece ridículo, o porque tengo que repetir tantas las cosas si ya lo sabe, porque a la gente le gusta escucharlo, sencillamente. Y decir que guapo está, o qué bien bonito, o qué bonito llevas el vestido hoy, o qué bien llevas el pelo, o me encantan tus zapatos, o qué bonito la bufanda, lo hemos comentado varias veces, es importante que lo expreses. A la gente le gusta, aunque se lo repitan 100 veces. No importa. Contra más se lo repita, mejor. Mejor se va a sentir y más vas a aumentar su autoestima y su bienestar contigo, ¿no? Cuidar es súper importante. Puedes cuidar a tu hijo, puedes cuidar a tu mascota, puedes cuidar a tu pareja, a tus padres. Ocúpate de la gente que tienes alrededor. Bendice. A mí bendecir es una palabra que me encanta. Y desde que estuve en México más, porque allí se dice, que allí se dice mucho, ¿no? Y aquí yo recordaba a nivel religioso el Dios te bendiga, ¿no? Que decíamos cuando era más pequeño, se escuchaba bastante, ahora bastante menos. Pero allí siempre te dicen bendiciones, ¿no? Antes hablan mucho de bendiciones, que tienen esa expresión. Y la verdad es que conecté muy bien con esa expresión. Y creo que es bastante importante el bendecir a la gente, ¿no? Y aunque si nuestras costumbres, ¿no? Por nuestra cultura, no solemos decirlo más, o porque no nos da vergüenza, pues simplemente hazlo mentalmente. Bendice a la gente, ¿no? Dios te bendiga, o yo te bendigo, o lo que tú sientas que tienes que hacer, decirlo es importante. Agradece, ya lo hemos comentado antes, me parece súper importante. La gratitud para mí es el puente más directo hacia el amor y hacia la paz interior, conectándote a través de la humildad en todo lo que vale la pena en esta vida, ¿no? Y sobre todo, ama y sé tú mismo, ¿no? Ámate a ti mismo para poder amar a los demás y sé tú mismo, compórtate como tú eres. Antes comentábamos, hablábamos antes del autocompadecerte, pues si un día tienes que autocompadecerte no pasa nada. Si tienes que decirte a ti mismo porque estás tú solo o nadie te lo dice, pues mira qué bien me he vestido hoy, qué guapo estoy, o mira qué bien he hecho esto, o tengo que decirme yo algo a mí mismo, decir, joder, pues yo estoy jodido, y reconocerlo, no pasa nada. Sé tú mismo, ya irás mejorando. Practica todo esto, aunque sea un poco. Nosotros en el programa diríamos priorízalo y planifícalo, y verás cómo vas a empezar a obtener resultados. Quizás no a corto plazo, no en el primer día, en el segundo día, pero cuando lleves 2 o 3 semanas, cuando lleves un mes, vas a empezar a ver cambios. Al principio puede ser que sean sutiles, pero por mucha coraza emocional que tenga, ¿eh? Puede ser que sean sutiles, pero con el tiempo vas a ver cambios importantes. Eso lo tengo comprobado. Yo personalmente, ya os digo yo, que yo coraza tenía y seguramente seguiré teniendo, pero al final se siente, al final se percibe y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y, por supuesto, cuida tu cuerpo, ¿no? Cultivando hábitos positivos, ¿no? Es una de las cosas que trabajamos en el programa Emocionándote. El cultivar hábitos positivos, priorizarlo y planificarlo, llevarlo a nuestro día a día es súper importante, porque al final el cerebro funciona por hábitos. Acordaros que tenemos que evitar la fatiga de decisión. Tomamos más de 35.000 decisiones diarias y al final de lo que se trata es que podamos automatizar las máximas posibles. Y si esas automatizaciones están relacionadas con hábitos positivos, mejor que mejor. Al final todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que alimentarnos bien, lo mejor posible. Mucha gente dice, no, si yo como bien, como variado. Y luego esto no es verdad, nos engañamos a nosotros mismos como chinos, que hay que hacer deporte, hay que mezclar, a partir de los 40 años, acordados de mezclar siempre actividad física intensa, de tonificación con aeróbico, y aparte hay que dormir, descansar nuestra hora, dedicar, echar nuestra siesta si nos gusta nuestra siesta, relajarse y o meditar. Súper importante en estos 4 pilares de la salud que vemos en Hemoconciencia Wellness. Y bueno, y si te surgen dudas o precisas de un poco de inspiración, que esto nos puede pasar a todos, ¿vale? Pues es muy fácil. Ve vídeo o vete a un parque y observa a los niños, porque ellos saben cómo ser felices, ¿no? No tenemos más que ver esta foto, ¿no? Que es que da ganas de, da ganas de abrazarlo y de comérselo a besos como si fueran tus propios hijos y ni siquiera sé quiénes son, ¿no? Pero son una preciosidad. Y lo que te transmiten es aquello precisamente que nosotros deseamos y queremos, ¿no? El fluir, el ser ellos mismos, el sonreír, el abrazar, el decir lo que piensan, el reír, el cantar, el bailar, el pintar, el escribir, el dibujar.
todo lo que hemos estado diciendo lo están haciendo los niños. Así que esta es nuestra mayor inspiración y lo más fácil, la forma más fácil de verlo y de sentirlo. Esta foto seguro que le encanta a Javiera. Y bueno, ¿qué voy a decir más? Para ir terminando ya, feliz año nuevo, 2021. Ya estamos en 2021, dejamos atrás, vamos a dejar atrás muy en breve el 2020, este fatídico 2020. Para uno ha sido muy malo, para otro ha sido no tan malo, para otro ha sido bueno y para otro ha sido excelente. Hay de todo en la viña del Señor, como suele decir. Pero bueno, al fin y al cabo este año muere, este año acaba, es un ciclo. Si pensamos la muerte como algo que se renueva, como algo que renace, algo que revive, pues va a morir para renacer en el 2000 en el 2021 y esperemos que sea un año fantástico para todos nosotros, ¿no? Y bueno, quería daros un par de recomendaciones más para ir terminando. La primera está relacionada con que en este año nuevo recuerda algo muy importante, que tenemos que priorizarnos a nosotros mismos, tenemos que priorizarnos y planificar que lo que hagamos nunca nos quite la paz, ¿vale? Porque tu paz no es negociable, ¿no? Nuestra paz no es negociable. Si hay personas que te quitan la paz, si hay historias que te quitan la paz, si hay conflictos que te quitan la paz, si hay problemas que te quitan la paz, resuelve los problemas, disuelve los conflictos, comunica las emociones de las cosas que te molestan, no te las dejes dentro, exprésalas, déjala salir y porque tu paz no es negociable. Esto es lo que necesitamos todos. Así que os deseo de corazón que tengáis mucha paz, ¿no? Y para ir terminando también voy a comentar algo que yo se lo escuché a Jorge Carvajal, a uno de mis mentores, y también seguramente habría escuchado algo similar a Dyer, ¿no? A Wayne Dyer, que decía, si consideras cada noche como una pequeña muerte, al despertar te sentirás agradecido por cada nuevo día. A mí yo lo escuché de Jorge Carvajal, en Wayne Dyer escuché algo similar, pero ninguna de las dos, ni de uno ni de otro. Bueno, me ha salido así la frase, así que me parece que se ha quedado bastante bonita. No, no lo escuché así, pero creo que se ha quedado bastante bonita porque no recordaba la frase exacta que había escuchado. Pero estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Si consideras cada noche como una pequeña muerte, te vas a dormir y dar las gracias por la vida que has tenido. Y si mañana tienes una nueva oportunidad, volverás a sentirte agradecido, entonces te sentirás agradecido por ese nuevo día y te levantarás por la mañana con más alegría, con más impulso de a ver qué hago hoy, ¿no? Por supuesto que hay que priorizar y planificar lo que vamos a hacer al día siguiente, pero cada día acuéstate dando gracias por todo lo que has vivido, por todo lo que has compartido, por todo lo que has contribuido, por todo lo que has abrazado, por todo lo que has tenido, todo lo que hemos comentado antes y disfrútalo, ¿no? Y os deseo de corazón que así sea en este 2021 y esto lo podéis empezar a practicar esta misma noche. Pues que es muy sencillito, muy fácil, una pequeña introspección que estamos haciendo, unas pequeñas respiraciones y pensamos en esto, ¿no? Doy gracias por la vida que he tenido y si mañana me levanto, pues me levantaré agradecido por ella, ¿no? Y terminamos con esta frase de Leonardo da Vinci que dice, mientras creía que estaba aprendiendo a vivir, en realidad estaba aprendiendo a morir. Totalmente de acuerdo también, y muy en línea lo que estábamos comentando, ¿no? En esta relación que tenemos entre la muerte, el dolor y el sufrimiento, y cómo eso va derivando como una metacreencia, que va un paraguas que va arrastrando por toda nuestra vida y va arrastrándonos con todo lo que nos pasa, con todo el cómo vivimos las cosas, el cómo nos tomamos las cosas, a la tremenda, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras creía que estaba aprendiendo a vivir, en realidad estaba aprendiendo a morir. En el momento que aprendes a morir, empiezas a aprender a vivir, y aprender a vivir significa disfrutar, de estar presente, de tus sentidos, de todo lo que ya tienes, de todo lo que has recorrido y no fijarte en lo que aún no ha pasado y lo que aún está por llegar, que eso pues ya llegará, ya lo viviremos, ¿no? Incluido el 2021. Y bueno, en las ideas claves ponemos aquí, la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres, humanos y animales, también las plantas. Preocuparse por la muerte física no tiene ningún sentido, que ya hemos visto, muerte trascendente si eres creyente o muerte científica, si no lo eres. Normalmente lo que nos amarga es la muerte emocional, acordaos siempre de esto, que está relacionado con ese miedo al dolor, al sufrimiento, por eso es tan importante limpiar todo esto de la muerte, hablarlo, desmitificarlo, quitarle el valor negativo que le suele dar las personas. Y por último, el verdadero sentido de la muerte es darle sentido a la vida y viceversa, ¿no? Y esta es la forma de verlo y es la forma de comentarlo, de decirlo y de expresarlo. Desmitificar la muerte, quitarle el malestar, los que sois facilitadores, limpiar el concepto de muerte, ya sabéis cómo hacerlo, y a disfrutar que son 2 días. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención
Hasta aquí hemos llegado, hemos terminado bastante bien, a las 8:30. Hay muchos temas interesantes que comentar, hemos visto muchas cosas. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, pues ya podéis abrir micro quien queráis. Yo he dicho que apuntéis cosas para luego comentarlas, pero yo no me acuerdo qué he dicho que iba a apuntar ahí. Al final he dicho tantas cosas. Miguel Ángel, una pregunta, cuando has hablado de la aleximia, Alexitimia. alexitimia, Sí, la alexitimia, sí. no la conocía yo mucho, este término, esta Sí, no, enfermedad. no muy conocido, lo comentamos No. en el primer nivel del curso en Málaga que hicimos, ¿te acuerdas, Javiera, que lo estuvimos comentando allí ese día? Y es que a mí me ha parecido muy fuerte, ¿no? Pero al final es que lo vi hace poco, se lo dije a ella, digo, he estado leyendo más sobre la lecitimia y tal, y es que es el 10% de la población mundial. Hay una mayor prevalencia en los países nórdicos, ¿vale? Los países nórdicos, eso se sabe. Pero aproximadamente un Persona, 10% tiene lecitimia y es una enfermedad, un tema grave, ¿no? O sea, un tema grave por el sufrimiento que produce, porque además no es que no sufran, no es que no sientan las emociones y no las sufran, es que no saben reconocerlas. Y como no puede reconocerlas, como el que no sabe que tiene, como el que sabe, el que no sabe que tiene un problema, pues no va a hacer por resolverlo, ¿sabes? Este es un poco el tema. Y la mayoría, obviamente, la gran inmensa mayoría, no están diagnosticados, ¿no? Y una de las cosas que dicen son las personas, alexitipia, las personas que no se pueden enamorar, ¿no? Entonces lo hacen en algunos títulos de algunos documentos, puedes leerlo por ahí, busca, si buscas en Google te saldrá, o en cualquier buscador. Por cierto, yo no busco en Google casi nunca, busco en Ecosia, no sé si lo conocéis, Ecosia. Ecosia es una página, es un buscador como para similar a Google, no, quizá no tan potente, pero tiene la ventaja de que por las búsquedas que haces plantan árboles. El 80% de sus beneficios por publicidad de tus búsquedas plantan árboles. ¿Vale? Entonces, pues recomiendo que utilicéis Ecosia. es que un 10% me parece mucho, Miguel Ángel. Pues sí, a mí también. Y entonces, si esta persona no es capaz de identificar sus emociones, imagínate, para que la gestione, no la puede gestionar porque no la identifica. Tiene muchas dificultades para identificarla. A mí no me ha llegado nadie que me diga tengo lesitimia, ¿sabes? Ya te lo digo, porque yo creo que además es una gran desconocida, ¿no? Sí. Pero sí sé que he tratado a gente con lesitimia y si no, no es lesitímico, pues poco le falta, ¿sabes? Poco le falta. O sea, vamos, estoy casi seguro que lo sería, porque cumplía, porque yo he estado trabajando con personas y cuando aún no conocía el vocablo, ¿no? No conocía el concepto. Entonces, pues estoy seguro que lo sentían, porque empezaba a leer las características y cuadran mucho, ¿no? Sí. ¿Vale? Y la Y, distimia también es algo bastante... La distimia dice que solo el 2%. Y fíjate, ahí yo discrepo, ¿no? Son los estudios. Yo solo digo lo que viene en los estudios, lo que viene en lo que he leído, ¿no? Pero yo discrepo. Yo creo que hay más personas con distimia que con alexithymia, ¿no? sí, Caso que distimia también. es el trastorno este distímico. De hecho, yo estoy seguro que yo soy distímico, o lo he sido. Sí, Prácticamente seguro, ¿no? interesante, interesante, la verdad. Sí. Pues yo creo que hay mucha gente con alexithymia. Mucha, muchísima. Más de Y, la que parece. y no será más bien una falta de desconocimiento de qué son las emociones en sí, porque no se No, le ha enseñado a reconocer qué es la emoción. no. Es que no solo Es que no otro, sientan, es otro nivel. no solo que no sientan las emociones, es que no saben expresarlas, no las expresan, no las comunican. Ojo que la legitimidad puede producirse no solo por un problema de nacimiento, por decirlo de esa manera, ¿no? Sino que además se puede generar por situaciones traumáticas o situaciones donde no se han expresado las emociones en casa. Y esto seguro que te lo has encontrado, ¿no? Te has encontrado con gente que los padres no generaban, no le daban cariño, no le daban abrazos, no le daban nada, y estas personas o han tenido, sufrido abusos sexuales o han tenido muchísimas historias, ¿sabes? Entonces, todo esto produce ese alejamiento de uno mismo, ¿no? Ese de alejarme de mí mismo hasta tal punto que llega un momento en que se cronifica, ¿no? Que se cronifica y genera. Entonces, por eso he puesto los dos puntos, ¿no? Porque está por un lado la distimia, que sería menos grave teóricamente, y luego está la alexitimia. Pero en realidad son conceptos diferentes, porque la distimia tiene una tendencia a depresiva y la alexitimia no necesariamente. Simplemente son personas serias que no se expresan, ¿sabes? Son Sí, sí. personas serias, son personas calladas, personas que les cuesta expresarse, que, pero por lo demás, al contrario de la distimia, que te lleva más digamos, como esa falta de motivación, por decirlo así, ¿no? Porque está más asociada a la depresión,
Pues estos no es que tengan falta de motivación, es que directamente no expresan sus emociones y no les cuesta mucho trabajo sentirlo y reconocerlo, ¿no? Es que están como disociados. Sí, una Es especie de como una especie no de hay disociación. no hay una conexión. Suelen ser gente muy mental. Entonces es como que no es porque no las sepan reconocer, sino que dentro de sí no tienen esa conexión con eso. Entonces ni siquiera están tristes, ¿no? Porque para ellos es lo normal. Bueno, pues están tristes, están enfadados, Sí, están pueden estar, pero temerosos, no. pero no lo reconocen. No Sí. lo pueden reconocer en sí mismos, solo saben que se están sintiendo bien o mal. Es por decir algo así como un alexitímico, por ejemplo, tú le dices, ¿qué estás sintiendo, lo agradable o desagradable? Y no sabe decírtelo. Mm. Literalmente no sabe decirte si siente agradable. Eso me ha pasado en el teléfono de la esperanza dando una conferencia hace unos años. Yo le pregunté a la gente y le dije, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Simplemente cerrar los ojos y pensar que estoy sintiendo agradable o desagradable. Y había dos chicas sentadas en la parte de adelante, recuerdo perfectamente a mi derecha, que decían, yo no sé si siento agradable o desagradable. Y yo me quedé flipado, ¿no? Digo, como podéis imaginar, todo el mundo dijo, pues, ¿quién siente agradable? Pues levanta la mano. ¿Quién siente desagradable? Pues levanta la mano. No sentía agradable, otro desagradable, como todo el mundo, ¿no? Pero estas personas no sabían si estaban sintiendo agradable o desagradable, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Era muy curioso. Bueno, y otra cosilla, con el tema de cantar, que a mí es un tema que me gusta mucho de cantar, Sí, hay un concepto erróneo aquí con el tema de cantar, porque todo el mundo cree que tiene que cantar bien para poder hacerlo. Y yo creo que esto es un error. ¿Por totalmente. qué? Porque mira, hay que cambiar la frase de no cantes que llueve, ¿vale? Por canta aunque llueva, Que no ¿vale? nos viene Porque mal, que no nos viene mal. que no viene mal la lluvia nunca. Entonces, hay un error aquí muy grande y con todo el mundo que hablo, pues tú cantas porque tú cantas bien. No, no, no. Es que eso no tiene nada que ver. Hay que cantar, cantes bien o cantes más, da igual. Si es que no importa, ¿qué más da? Como cantemos, la cuestión es cantar. Sí, hay Bueno, una frase muy bonita de Rumi, el poeta sufí, que dice, el bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que lo hacen bien. claro. Bastante Y soso. es verdad, Y es viene muy a verdad. cuento a esto que estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Mira, yo no canto muy bien, que digamos, pero es verdad que también es verdad que no lo he practicado. Y es que al final, como tú sabes, mi hermano es profesor de canto y yo No lo recuerdo, sabía, no lo sí, pues mi sabía. hermano es profesor de canto y piano. Él tocaba el piano, estaba en el conservatorio y luego en la clase todavía sigue dando clases de canto, ¿no? Él trabaja en otra cosa, pero que como clases particulares da clases de canto, ¿no? Y fíjate que el hecho de que yo cuando estuve tocando la guitarra, y estuve tocando la guitarra de los 17 a los 26 años, yo componía, hacía mis canciones y tal. Y recuerdo que un día llegué a su casa y canté una canción y dice, cántala entera. Y yo canté mi canción entera y dice, vale, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces quiero que lo grabamos con una grabadora, él me grabó, hicimos un ejercicio de canto y cuando terminamos los ejercicios eso es lo que sabes, ¿no? Estos ejercicios de modulación de la voz, no sé cómo se llaman exactamente, pero bueno, lo haces, tienes que proyectar el aire hacia arriba y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que pues, estuvimos haciendo el ejercicio durante aproximadamente 10 minutos, ¿vale? Y luego cogimos y me dijo, ahora vuelve a cantar la canción. Bueno, la canción era otra totalmente diferente, ¿no? O sea, no parecía yo. Y me volví a grabar y entonces me puso luego la comparativa para que viera cuando, me dio la cinta, porque eso entonces se grababa en cinta, no sé, acordáis, los más antiguos del lugar. Y entonces, pues me acuerdo que me dio la cinta, me dijo, llévatela y mírala, ¿no? Y observa la diferencia que tiene de lo que es simplemente cambiar. Entonces, no es que no sepamos cantar, es que ni siquiera lo hemos probado. Y por supuesto habrá gente que tiene su aparato fonador un poco estropiciado y no canta bien, pero no importa, lo importante es que tú cantes y disfrutes y esto es el tema. Yo digo, yo canto en el coche y me puedo cantar en el coche y lo hago y no tengo ningún problema, ¿no? Porque en el coche no me escucha nadie, sé que no me escucha nadie, que no molesto a nadie y además puede llover y no pasa nada porque me encanta que llueva cuando estoy dentro del coche, así que sin problema. Bueno, muchas gracias por la aportación, Poppy. Tenemos aquí unos cuantos comentarios en chat. Por un lado aparece Daniel y nos dice, ¿se podría decir que es por apego a la vida que no queremos morir? Pues mira, yo creo que el apego como tal viene de esto que hemos comentado al principio, viene del instinto de supervivencia, ¿vale? Y entonces ese apego está asociado, un apego es algo más tirando a emocional, ¿no? El apego es emocional. Es como el quiero que las cosas sean distintas a como son. El apego para mí es lo contrario de la aceptación, que hablamos en el concepto de mindfulness o meditación, y por lo tanto no tiene que ver directamente con el instinto de supervivencia, pero creo que es un subproducto emocional de una reacción corporal al instinto de supervivencia que no solo está en el cerebro reptil, sino también, como he comentado, está asociado con las células
y con las bacterias, ¿no? Que tenemos más bacterias que células en el cuerpo, o sea, somos bacterias andantes, ¿no? Entonces esto es muy curioso porque cada una de ellas tiene la misión de sobrevivir. Cada una de ellas intrínsecamente tiene la misión de sobrevivir y todas en conjunto, por supuesto, también. Así que nuestro apego a la vida como animales es muy intensa. De hecho, vemos a los animales cuando van a morir, los animales no quieren morir, van a huir del dolor todo lo que puedan y más. Pero la diferencia está, como pasa con los elefantes, que parece que saben que van a morir y se van, o lo saben y se van, y otros animales es como que cuando sienten que van a morir, se dejan morir, ¿no? Por entre comillas esto, ¿no? Se dejan morir y dejan que ocurra en el proceso natural, mientras que nosotros no lo hacemos. O sea, ellos tienen el instinto de supervivencia cuando están siendo atacados, ¿no? Cuando están viendo que algo puede atacarle y puede quitarle la vida de forma abrupta, ¿no? Pero cuando viene eso, como el dios griego Tánatos, y es la muerte dulce, ¿no? La muerte sin violencia, entonces parece que llegan a ese punto en el que la aceptan. Por eso los animales decimos que viven en presente y viven felices, mientras que nosotros siempre estamos preocupándonos por el futuro. Entonces yo no creo que puede ser que venga por el apego, pero digamos que ese apego, bajo mi punto de vista, es una derivación de ese instinto de supervivencia. Por eso es tan importante limpiar la creencia, el concepto de muerte, ¿no? Que comentábamos antes, y con hemoconciencia se puede hacer con cierta facilidad, ¿no? El limpiar los conceptos. Luego aquí, José Parabás nos pone, la conjugación del miedo, la palabra miedo no puede conjugarse. Sí. ¿Podría explicar algo más de eso? Bueno, básicamente, bueno, me lo voy a apuntar para el curso de la magia de las palabras, ¿sabes? Porque no había caído yo en esto, ¿sabes? Simplemente he caído esta mañana pensando en lo bueno que tienen estos webinars. Me llevan muchísimo tiempo, pero también aprieto mucho, ¿no? Y entonces, pues me estaba dando cuenta de esto, ¿no? Que al final, en el taller del miedo, yo digo que el miedo como tal no existe. Existe el instinto de supervivencia, que es lo que nosotros llamamos miedo como tal, ¿no? Y entonces, lo demás es temor, inseguridad, desconfianza, etcétera, etcétera. Son derivaciones, ¿no? Derivaciones. Entonces, el verbo es temer. Yo temo, tú temes, él teme. Tú no puedes decir yo miedo, tu miedo, el miedo. O sea, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por esto. Por eso yo no puedo sentir miedo, porque tú no puedes, acordar que hemos visto en otros webinars que nosotros no podemos sentir nada, que nosotros no podamos verbalizar, que no podamos. Y de hecho, hay algunas culturas en las que no utilizan algunos verbos o algunas palabras o algunos conceptos y como no los tienen, no los pueden sentir. Directamente no lo sienten. Eso no es algo que está dentro de su realidad cognitiva, es decir, no pueden interpretar ese concepto. Pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? Yo no puedo realmente, aunque hablo constantemente de eso, yo no puedo sentir miedo. Ahora, si, como digo muchas veces en un curso, llega un tío con un pronto, entra en una sala, estamos nosotros en una sala ahora presencial, físicamente, y entra un tío con una sierra eléctrica, con cara de loco, ya te digo yo que ahí aparece miedo, ¿no? Pero ese miedo aparece, ese miedo, que es ese miedo físico, de instinto de supervivencia que te pone en lucha-huida, en modo lucha-huida, y eso es lo que podríamos llamar miedo. Os digo que yo igualo el miedo al instinto de supervivencia, pero realmente no es como tal. Yo es lo que no es lo que yo siento miedo en el día a día. Yo no estoy en el día a día con el cuerpo descompuesto y en lucha-huida. Sí, tengo un nivel de estrés alto, pero no porque esté en lucha-huida, sino porque me estoy preocupando, porque estoy temiendo algo. Temo que mi jefe me regañe, temo que me echen del trabajo, temo que mi pareja me deje, temo que mi hijo le pase algo, temo que me siente mal lo que voy a comer, ¿sabes? Estoy en temor, estoy en desconfianza, estoy en inseguridad. Entonces, te voy a interrumpir, disculpa. La hora de afrontar el miedo y el temor es diferente, porque se supone que el temor siempre, para mí, cuando yo cierro los ojos digo temor, es más suave. Cuando digo miedo, me impacta más. Pues Si por yo no eso, puedo impactarme, porque no puedo sentir el miedo, exactamente. Es que tú estás conectándote, cuando tú piensas en miedo, te estás conectando con el instinto de supervivencia, por eso te hace sentir tan mal, ¿sabes? Esa es mi teoría, ¿no? Esa es la teoría sí, no, es que me más resultó muy importante. curioso porque ciertamente a mí ya sabes que me gusta a mí mucho la magia de las palabras y tomar conciencia de que no puedo conjugar una palabra que me ha jugado muy malas pasadas, me ha impactado. Sí, pues ese Porque es yo el soy una tema. persona, además, lo he dicho siempre, el miedo es un tema que me gusta mucho porque he sido muy miedosa y me gusta mucho desgranar ese miedo, todas las emociones, toda la cascada de reacciones que lleva cuando tengo un pensamiento que me lleva a sentirme así o vivo una situación determinada que me hace sentir miedo o que me Pero fíjate, bloquea. No sé si es bloqueo. acabas de medio conjugarlo diciendo he sido muy miedosa, pero he sido es una propiedad, es soy, he sido, Miedoso. soy o seré. Una propiedad, y tú, la propiedad, el miedo no puede ser una propiedad del ser humano, es una característica del ser humano, pero no es una No es propiedad. Entonces posesión. lo tienes que conjugar como propiedad, no como una acción o como un verbo, ¿entiendes? En el que tú puedas percibir esto. Entonces dices, yo soy miedosa, como que eres miedosa. Tú eres miedosa, piensa la frase. No tiene sentido, ¿entiendes? Es como decir, soy transparente. ¿Tú eres transparente? No, tú no eres transparente, ¿verdad? Porque no es una propiedad del ser humano la transparencia, ¿no?
Pues esto es igual, no puede serlo, no se puede conjugar, pues este es el tema. Entonces sí puedo conjugar temer, sí puedo conjugar todos los sentimientos que van derivados, pero no conjugan con estas, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos leyendo. Dice Rosa que, bueno, Loli nos dice que se tiene que ir, que feliz año a todos. Hasta luego, Loli. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. María José, vale, Rosa nos está comentando. Yo pienso que el miedo a la muerte está muy relacionado con el apego a lo material, cosas o personas queridas. Sí, bueno, es un poco lo mismo que te decía antes, Rosa. Un poco el apego, al fin y al cabo, eso es un sentimiento de necesidad de algo, ¿no? El apego es una necesidad de algo. Ya lo dicen los americanos, el ejército americano, I want you, ¿no? Te quiero, te queremos, ¿no? Es decir, el ejército te quiere, te necesita. Más tiene que ver con una necesidad, pero eso obviamente es una falsa necesidad. Tú no necesitas ni los objetos que tienes, ni a las personas que tienes alrededor. Que te gusta tenerlo y quieres tenerlos, por supuesto que sí, pero necesitar o no necesitas no es algo para tu supervivencia, podríamos decir, ¿vale? Es algo para tu conveniencia y algo que tú normalmente has elegido. Pero eso no significa que sea una necesidad y por lo tanto, volvemos a la misma respuesta a la que estaba comentando antes, ¿no? Le decíamos a Daniela. Al final creo que el apego es una derivación de ese rechazo a la muerte que está asociado al dolor y al sufrimiento. Y de ahí vienen todos los demás, porque al fin y al cabo el apego es una distorsión cognitiva. Yo no me puedo apegar como si fuera una necesidad, no es una necesidad mía, estoy distorsionando cognitivamente, ni puedo querer algo como si me fuera la vida en ello, ¿no? Que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Es que me deja y me muero, es que me ha dejado, se ha muerto mi marido y me ha matado. Esta tarde me ha llamado una paciente y me ha dado pedido cita y me ha dicho, es que mi marido se ha muerto, me ha matado, se ha muerto, murió hace 6 meses, me ha matado. Lo ha dicho así, literalmente, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿no? Pues dice, es que me ha matado, mi marido me ha matado. Yo es que estoy muy mal, me duele todo el cuerpo y estoy muy mal y es que no sé si será por lo de mi marido. Digo, ¿qué pasa con tu marido? Que me ha matado. Pero, ¿qué pasa con tu marido? Digo, pues falleció hace 6 meses, me ha dejado y me ha matado, ¿no? Bueno, pues un poco eso, ¿no? El apego que tenemos a las cosas, que queremos que las cosas sean distintas a como son. Al fin y al cabo, todo lo que tú quieras que sea distinto a lo que es un apego, porque no estás aceptando las cosas tal y como son, que en sí mismo es una incongruencia, porque si las cosas ya son, ¿cómo no vas a aceptarlas, no? Pasa lo mismo con la muerte, pasa lo mismo con el dolor y con el sufrimiento. Si ya estás sintiendo dolor y estás sintiendo sufrimiento, ¿cómo no vas a aceptarlo? Es una incongruencia lingüística y una incongruencia mental, ¿no? Y eso es un poco lo que veníamos hablando, un poco lo mismo que comentábamos antes. Y dice, continúa Rosa, en realidad creo que yo tengo más temor a la pérdida de seres queridos que a mi marcha. Sí, bueno, pero al fin y al cabo esto sigue siendo egótico, ¿no? Sigue siendo parte de lo mismo. Al final, mi madre siempre ha dicho, mi padre todavía viven los dos, pero mi madre siempre ha dicho, yo siempre le pido a Dios morirme antes que mi padre, siempre ha dicho eso. En realidad esto es un punto egoísta, ¿no? Es un punto de decir, yo lo que no quiero es sufrir la pérdida de mi padre, de tu padre, ¿no? No quiero sufrir la muerte de mi marido. Y en su caso lo entiendo muy bien, porque ella perdió a su padre cuando ella tenía 17 años, ¿no? En un accidente de moto. Entonces, el hecho de pensar que la figura paterna representada en este caso en su marido, que es mi padre, la pierda, pues sería un sufrimiento, ella piensa que sería un sufrimiento muy grande para ella. Un poco ese es el sentido suyo. Igual que te estoy contando esto de mi madre, pues tendremos todos, ¿no? Cuando nos pegamos a algo, tenemos asociaciones de forma más o menos conscientes que nos están llevando a esos razonamientos. Pero son razonamientos, vuelvo a decir, ilógicos. Y si tiramos del hilo un poco, pues os dais cuenta que no tiene sentido ni lingüísticamente ni mentalmente, ¿no? Son sesgos mentales y distorsiones cognitivas que nos hacen pasarlo mal, pues necesariamente, ¿no? Que no digo que sea fácil quitarlos, ni digo que sea fácil poder lidiar con ellos, simplemente digo que no tiene sentido y que obviamente pues, no solo trabajárselo, como por ejemplo con hemoconciencia, sino que también tiene que ver y está relacionado con aquello que tiene que ver con el día a día, ¿no? Con conectarte con lo que quieres y no con lo que no quieres, lo que hablábamos, ¿no? El otro día con la meditación en el programa. Que estaba ahí en el programa, pues, que hablamos de eso, de que tenemos que conectarnos con lo que regala la flora y no la maleza, ¿no? Fijarnos en lo que queremos y en lo que no queremos, ¿no? María José dice que totalmente de acuerdo contigo. Rosa, mi muerte me da menos miedo. Muchas personas les pasa esto, pero al final es porque tengo, en el fondo, prefiero morir yo a sentirlo la muerte de otros, ¿no? Esa es mi historia, ¿no? Y si tú le preguntas a una madre, ¿qué quieres? ¿Que muera tu hijo o que mueras tú? Muchas madres van a decir, yo inmediatamente, ¿no? O sea, por supuesto yo, porque yo no soportaría la muerte de mi hija, ¿no? Y esto, pues, claro que la soportaría y de hecho, pues, millones y millones de madres han vivido y padres han vivido la muerte de su hijo y la han soportado perfectamente, ¿no? Otra cosa es que luego ya se amarguen, se victimicen y se queden enganchados en un
bucle crónico en el que se están sintiendo mal y victimizándose, pero es otra historia, ¿no? Y bueno, Loli decía que se tiene que ir, que feliz año a todos, ya desconectado. Bueno, pues ya hemos terminado con el chat. Venga, Teresa, ¿qué me va a preguntar hoy? Pensaba que eso que se veía detrás de tu cámara era un gatito, pero no, parece una mochila o algo así, o un cojín, ¿no? Teresa ha llegado porque Teresa y yo estábamos a las 7 juntas tratándonos. Y ella tiene que llegar a su casa y yo a la mía. Hola, Tere. No te veo. ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar o qué? No la oigo. Vale, sí, quiere hablar. Espérate, vamos a darle solicitar Habla. para reactivar el audio. Dale audio. Ahora, que es verdad que parece un gato, pero no es. He llegado a tiempo, pero es que tú has llegado antes que yo. ¡Sí! Yo he volado. Sí, me han empujado. Me han puesto 2 alas, han hecho... Y me he llegado. Esa es la mochila. Te creo. Esa es la mochila de tu mochila, ¿no? ¿El gato? ¿Parece un gato o qué? Tu mochila. Es tu mochila. Tenemos que comprobarlo. Mira, ¿ves? Su mochila. Claro, parece como un rabillo helado. ¡Ay, qué bonito! Yo tengo mucha imaginación y rápidamente le pongo la orejilla, ¿eh? No, pero parecía, ¿eh? Sí, parecía. No te lo digo. Bueno, ¿qué más cosas me contáis? Bueno, yo quería contar una historia que casualmente, no hay ninguna casualidad, fui a hacer una meditación en un centro budista que hay aquí y creían que lo habíamos buscado adrede, pero yo nunca busco esas cosas. Yo fui por probar. Y los budistas, no sé si sabéis, que meditan sobre la muerte, o sea, su meditación está centrada en el momento de la muerte. De hecho, es lo que hacen en los monasterios budistas, los monjes, pues, eso es lo que, cuando llegamos al centro budista había un lama que venía muy famoso del Tíbet, que explicaba que lo que ellos hacían en los monasterios sus meditaciones estaban centradas en cómo se iba a producir ese momento, ¿no?, de la muerte. Y fue muy, muy ilustrador, ¿no? Para mí me enseñó muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué era tan importante ese momento de la muerte, ¿no? Porque ellos lo consideraban tan importante. A ver, él explicaba que, bueno, hacía un símil de un pelo metido en mantequilla. Entonces, cuando el pelo tú lo sacas lentamente de la mantequilla, se queda impregnado de mantequilla. Eso podría ser un símil de lo que nos sucede a nosotros, ¿no?, cuando estamos encarnados. ¿Qué ocurre? Que si no aceptamos ese momento y no practicamos sobre ese momento, de alguna forma ese ego que nosotros tenemos, que se alimenta de apego, pues va a hacer que de alguna forma dejes el cuerpo de una manera mucho más lenta, ¿no? Y te quede mantequilla, ¿no?, que ese apego. Entonces él explicaba que ellos meditaban sobre el momento de la muerte porque les era más fácil, cuando llegara el momento, desapegarse de todo lo material, porque ya estarían desapegados, ya habrían practicado durante mucho tiempo el salir del cuerpo, con lo cual no se quedarían tan apegados a todo lo material. En ese momento, al salir, cuando tú sacas rápidamente un pelo de la mantequilla, se queda limpio. Y eso permitía al alma, por decirlo de alguna forma, bueno, por decirlo de alguna forma, no, como lo decían ellos, trascender más rápidamente. Es como que de dimensión, ¿no? Ellos entienden que lo que haces es cambiar de dimensión. Si tú estás manchado de mantequilla, como que tu paso a la otra dimensión no se realiza hasta que no te vayas desapegando, que es lo que suele ocurrirle a las almas, ¿no? Entonces, al final, afrontar la muerte diariamente, por ejemplo, en meditación, les permite a ellos valorar mucho más la vida, apegarse mucho menos. Es decir, apegarte te impide que si te aferras a lo de ayer, no disfrutas lo de hoy.
¿entendéis? Es como, entonces ese desapego es el que ellos practican, ¿no? Afrontando la muerte. Como ha dicho Miguel, podríamos hacerlo pues, cuando nos dormimos, ¿no? Ya es cuando te duermes todas las noches, como hace mucho tiempo yo se lo leí también yo se lo leí a Wayne Dyer, que es una muerte diaria, ¿no? Entonces lo que pasó ayer ya pasó, se fue. Y en meditación se puede hacer igual. De hecho, nosotros si viviéramos así, o sea, si viviéramos de cara a la muerte, no de espaldas a ella, seríamos mucho más felices. Según los budistas, pues realmente disfrutaríamos. Si tú sabes que mañana te vas a morir, hoy te lo comes. O sea, es como que te dejas de darle vueltas a todo lo pasado y dices, no, me queda hoy, así que voy a por todas, ¿no? Y eso es lo que nos contaba lo quería compartir con vosotros, ¿no? Al final, de hecho, hay gente que se dedica no propiamente a la tanatología, esto lo sabe María José Perabat. Yo tengo una amiga, bueno, Poppy, es amiga de Poppy también, Rita. Rita trabaja en paliativos y ella te explica muy bien cómo ayuda al proceso de la muerte a los familiares, ¿no? Es como que la aceptación de esa muerte, tanto del enfermo como de los familiares, pues ayuda a que el enfermo se vaya con mucho más amor, mucha más paz, el proceso sea mucho más doloroso y según los budistas, pues estás ayudando a ese alma a hacer una transición muchísimo más rápida, claro. Es un gran trabajo. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Muy bien. Bueno, Pachi está poniendo aquí, muchas gracias Miguel Ángel por esta webinar, por muchos meses de guía e inspiración. Me tengo que ir. Feliz año a todos, parte de Pachi. Y después de ir a Javiela, pues dice que se irá. Así que ahora contará. Hasta luego, Pachi. Feliz año. Adiós, feliz año a todos, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Nos vemos en breve. Adiós, Chao, que chao. estéis muy bien. Chao. A mí me dio mucha pena esa peli. Se escucha de fondo. A mí Muchas me dio de gracias. pena esa peli. El apego, todo el apego ahí. Bueno. Yo a mí me gustaría comentar una cosa, Miguel Ángel. Venga, Carmen. Venga. Ya te estaba esperando, que te vi inquieta en el sofá. ¿Sí? Sí, te notaba Estaba muy inquieta. relajada. Estaba inquieta, sabía que tenía algo en la cabeza porque te notaba inquieta. Es que yo pienso en la muerte, a mí nunca me ha dado miedo de la muerte. Además, siempre me ha gustado mucho el riesgo, ¿no? Los deportes de riesgo, nunca me ha dado, no he pensado yo en la muerte y no era algo que me diera miedo. Pero ahora lo pienso y me da miedo por mi niño. Ya lo he dicho antes. Porque yo tengo un niño de 5 años. Claro. Entonces, él, la persona que más pendiente está de él y más cariño le da, bueno, quien más los quiere, soy yo. Quien más lo quiere soy yo. Entonces, Ya. Bueno. ¿cómo una puede, si por ejemplo supiera que me voy a morir, cómo no voy a tener miedo? ¿Pero miedo a qué? ¿A dejar a mi niño solo? No lo dejas solo. ¿Quién ha dicho que No sé, no lo dejo solo, pero le quito bueno, le quita un pilar muy fuerte. Un pilar muy fuerte, pero si eso es así es porque tiene que ser así. Es porque es lo que ha elegido. Bueno, ya nos metemos en temas más trascendentes, ¿no? Pero nosotros decimos que allá arriba hacemos los pactos de amor, ¿no? Y son pactos que la alma antes de encarnar deciden cómo va a transcurrir las cosas. Y este sería un ejemplo, pero claro, para eso tendrías que creer en esto, ¿no? Al final, desde una implicación trascendente, esto es lo que tenía que pasar y por lo tanto es lo mejor que le puede pasar a tu hijo porque es lo que ha elegido aprender y tú le has ayudado en ese proceso o le estarías ayudando en ese proceso. Desde un punto de vista científico, a ti eso ya no te va a preocupar, ¿vale? Te mueres y caput, se acabó. No tienes ningún tipo de conciencia. Tu hijo lo pasará mal, pasará su duelo y seguirá su vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, si te pones a pormenorizar, que es lo que hace el ego, a pormenorizar qué va a hacer mi hijo y a decirte frases elocuentes que en realidad
te llevan a grandes emociones, pero a pocos detalles, pues entonces simplemente vas a sufrir y ya está. Y vas a tener ese miedo. Y el miedo a vivir se lo estás enseñando a tu hijo y se lo estás transmitiendo a tu hijo. No sé si eres consciente de esto. En el momento en el que tu hijo siente que tú tienes miedo a morir, esto que estás expresando, aunque tu hijo no esté en esa casa ahora mismo, da igual. En cuanto esté en contacto contigo, ya él va a ser consciente. Y ese miedo a que tú mueras va a ser miedo a su propia muerte. Y esto se va a ir pasando de generación en generación. Y cuando me dices que no tienes miedo a la muerte y de hecho hacías deportes de riesgo, decía un maestro zen que ¿por qué iba yo a arriesgarme por el camino más corto cuando mi vida corría peligro si puedo hacer el más largo y disfrutar del paseo? Y esto está relacionado con que al final las personas que no tienen miedo o sea, que hacen deportes de riesgo y que no tienen miedo a morir, entre comillas, ¿vale? Recuerda que el miedo a morir es un instinto de supervivencia. Entonces tú sobrepasas ese instinto de supervivencia muchas veces por una adicción a la adrenalina, porque tienes una coraza emocional que te impide sentir en toda su extensión, pues toda la capacidad que tiene el ser humano que tú tendrías de sentir, o una persona que se arriesga mucho. Entonces necesitan generar mucha adrenalina para sentir algo, ¿sabes? Porque son personas que tienen muchas corazas emocionales. Es una teoría que tengo ya hace bastante tiempo y no he tenido la suerte de trabajar con mucha gente que haga deportes de riesgo y que se arriesgue mucho, pero sí he tratado a gente que ha practicado deportes de riesgo y que se pega una buena piña y de entonces aprecian más la vida. ¿Sabes? O sea que... Bueno, yo no es que practique tampoco a diario, ni... No, bueno, me has dicho que tú lo practicabas, ¿no? Pero te gusta. Pues muchas veces nos gusta porque tenemos que excitarnos emocionalmente porque no tenemos una coraza emocional que nos impide sentir, ¿no? Muchas veces. Porque es que la vida en sí misma ya es tan impresionantemente sentida, por decirlo, valga la redundancia, ¿no? Es una cosa que se siente tanto, si tú prestaras atención a los sentidos, de hecho hay una meditación que ya trabajaremos sobre ella en el programa más adelante, que viene hablando sobre esto, ¿no? Es la meditación de los 5 sentidos, ¿no? Entonces es una meditación que te trae a presente, ¿no? Te trae presente a través de los sentidos y de cómo puedes conectar con las cosas, ¿no? Un poco similar a lo que comentábamos antes durante el seminario del tema de los alimentos, de una cata de vino, de alimentos que te dicen saborea la pimienta o saborea la salsa de no sé cuánto, fíjate que le han puesto un poquito de tomillo y dices, coño, pues yo no sabía ni que era tomillo, sé que está buenísimo, pero ahora que lo dices, es verdad que sabe un poquito a tomillo, ¿verdad? Y está como un punto dulce, pues no tiene azúcar, tiene no sé qué, no sé qué, te quedas como flipado con esto, ¿no? Porque empiezas a prestar atención a las cosas. Es decir, los sentidos están preparados para percibirlos tanto en una dimensión tan grande y lo hacen de forma tan eficaz que simplemente prestando atención a esto ya tendríamos de sobra ganas de estar en esta vida y de no arriesgarnos lo más mínimo y todo esto. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Las personas que se arriesgan es porque tienen como las sordinas del piano, ¿sabes? O una sordina de un piano, que ves el pedal del piano que lo pone y suena a la mitad. O cuando un silenciador de una pistola, que decimos muchas veces, ¿no? Que pongo yo de ejemplo. Al final es como está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero tú lo estás recibiendo de forma mucho más reducida. Es como que baja el volumen de tus emociones, baja el volumen de tus sensaciones, incluso físicas. Entonces necesitas darte estimulaciones muy fuertes a nivel químico, a nivel de sensaciones, de sensitivo, para poder disfrutar, ¿no? De estas cosas. Una cosa es que tú quieras hacer llegar más allá, como desafiarte y hacer una pirueta más o hacer no sé cuánto. Y otra cosa que hay gente que es que practica deporte de riesgo, y muchos se han matado, ya lo sabes, porque salió a la tele muchas veces, ¿no? Gente que practica deportes de riesgo de estos que dices tú, mira, que este tío está tumbado a la cabeza, ¿no? Y no es que esté tumbado, es que necesita eso, ¿no? Para su motivación, su leitmotiv, lo que le mueve, lo que le motiva es esto, ¿no? Es hacer cosas que parecen imposibles y tal, pero está poniendo en un riesgo claro su vida, ¿no? Podría ser esto, no lo sé si es tu caso o no. A ver, no es que me guste por el saber que estás arriesgando. Hombre, claro, obviamente tú no vas a... Por ego no te ejemplo, va a decir el eso. volar, a mí me encanta la sensación de volar. Y a mí. A mí también me gusta volar. A mí no me asusta subirme a un avión. Al final, ten en cuenta que... Pero yo esto subí a un avión, ¿sabes? Un poco por curiosidad, por ejemplo, ya que lo has nombrado, yo recuerdo que estaba en un avión de camino a México, el primer vuelo que hice, sí, el primer viaje que hice a México, no, perdón, esto fue un viaje a Coruña, Cuando trabajaba en la actividad financiera, iba de camino a un viaje a Coruña y había turbulencia y toda la gente estaba, obviamente cuando es como en un parque de atracciones, ¿sabes? Te suben a
un cacharrico de estos y te pega así un bajón y el cosilla en el estómago, eso no te lo quita nadie, ¿no? Y hay gente que le gusta eso. A mí no es que me encante, pero bueno, de vez en cuando me subió y no pasa nada. La cuestión está en que íbamos en el avión y la gente se ponía muy nerviosa, la gente gritaba porque había muchas turbulencias, había una tormenta y tal. Y yo, como decía, yo he leído hace mucho tiempo que cuando hay turbulencia y todo eso, mire a los azafatos o a las azafatas, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a eso y saben cuando realmente hay algún problema, ¿no? Y recuerdo que cayó un rayo en el avión y se escuchó bastante fuerte. El avión, ya sabes, que está preparado para absorber rayos. La cabina dispersa los rayos, ¿sabes? Y los suelta, ¿no? No sé cómo lo hace exactamente, lo leí un día, pero ya no recuerdo. Pero recuerdo que cayó un rayo en el avión, en una tormenta bastante fuerte, y la azafata se asustó bastante. Y yo miré a la azafata y entonces yo sí que me acojoné ahí, ¿sabes? Ahí sí que me asusté porque dije, hostia, la azafata se ha cagado, ¿no? O sea, perdón, se ha asustado, ¿no? Y si se asustó la azafata, me asustó yo, ¿no? Le digo, y además que coincidió el trueno con una turbulencia. Entonces ahí sí que me asusté, ¿no? Pero eso ya es instinto de supervivencia, quiero decir, que ya no es miedo emocional, es que el cuerpo en un momento dado conecta con esto y aparece ese miedo, ¿vale? Que es ese miedo, que aparece un miedo que es una cosa intrínseca, pero que per se no es una emoción o sentimiento. Eso es lo que yo quiero expresaros, ¿no? El miedo para mí no es una emoción o un sentimiento. Y fijaros que una de las 4 emociones básicas es el miedo. Pero yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo pienso que el miedo no es una emoción o un sentimiento. El miedo es una reacción del cuerpo de instinto de supervivencia y de defensa. Entonces, lo que estás sintiendo es que temo. ¿Qué pasa? Temo que el avión se caiga. Esto sí tiene sentido. Pero tengo miedo que el amor se carga. ¿Cómo que tienes miedo? Tú no puedes tener miedo. No es un objeto que puedas tener. No es algo que puedas coger. Es algo que se siente. ¿Vale? Es una percepción. Pero no es una emoción propiamente dicha. Es una percepción física, ¿vale? Basada en ese instinto de supervivencia, ya no solo, como te decía, del cerebro reptiliano, que nos mantiene vivos, sino de todas las células, de todas las bacterias, de todo lo que somos nosotros como campo energético y de todo lo que forma, ¿no? Esa es mi teoría. Pero bueno, aquí nos podemos tirar hablando de esto, ya ves tú, lo que quieras, ¿vale? En cualquier caso, hay que trabajar el desapego con tu hijo, ya sabes que esto es bueno para ti y para él. Es que eso es complicado. Bueno. No, yo lo he hecho, ¿eh? Yo he trabajado muchísimo con la muerte, mi muerte ante mi hija, ¿eh? Cuando era pequeña y después. Yo empecé hace mucho tiempo. Que no te veo, Mariela. Yo empecé en meditación a ponerme en la situación de qué pasa si hoy me muero con mi hija. Y meditar sobre ello y dejar que vengan esas emociones. Sí, se puede hacer. Obviamente no. Yo no lo primero que hice, me río porque yo lo primero que hice fue hacer testamento cuando me dio el miedo ese. Reír porque es que fue literal. Mira, pero eso es una reacción lógica. Sí. Yo cogí, además lo racionalicé. Lo racionalicé en un momento determinado. Son menores, yo estoy separada, no quería que estuvieran, no podían estar con el padre, tenía que ver qué persona elegía para que ella se quedara, tenía que saber económicamente cómo se quedaban, me hice un seguro y hice el testamento. De hecho, el otro día... Porque dejaste ya todo preparado, vamos. Todo preparado por si acaso, ya está. Ya no lo he pensado más. Hasta hace poco ni me había acordado siquiera que había hecho todo eso. Porque me apareció otro temor, vamos a decirlo. Claro, es que yo hasta hoy no lo había pensado, ¿eh? Pues yo pensando en el miedo a la muerte. Venga, y notario, ahora me ha venido eso. Al notario todo el mundo. Mañana voy con... Vamos a pedirle comisión, Javier, a los notarios. No, me quieren un montón, los notarios me quieren un montón. Sí, bueno, al final el otro día, hace 2 o 3 meses aproximadamente, salió una noticia aquí en Almería de bueno, yo no lo conocía personalmente, a lo mejor de vista y tal, de hijo de un señor aquí que tiene una asesoría muy, muy importante aquí en Almería, en la ciudad, y había muerto de un ataque al corazón con 40 años. O sea, 40 años, y yo pensé, bueno, pues tengo 47, me puede pasar a mí también, ¿no? Quiero decir que entonces estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo me muero? ¿No? Es verdad que se me pasó por la cabeza el tema del curso de hacer, lo que tú estás comentando, ¿no? De hacer las últimas voluntades, ¿no? Que también se llama, ¿no? Pero de momento no lo he hecho, las últimas voluntades quiero hacerle otra cosa diferente, porque eso sí que es diferente. algo que todavía no sé, bueno, sí sé que se hace en el hospital, pero no sé con quién tengo que hablar, porque realmente yo quiero decidir sobre mi muerte. O sobre mi forma de morir. Vale, eso tiene que la última voluntad vale. es la forma de morir con respecto sí, bueno, a un accidente. y ahora más que han aprobado ya lo de la eutanasia. Cierto. Ahora tenemos otro derecho a elegir, pues tendremos que tener más claro eso. Sí. Pues sí, pues fíjate, precisamente el otro día estuve pensando en eso, hace unos 2 o 3 meses. Cuando murió este chaval, es que nos conectamos mucho. Sí.
pensar en esto. Pero bueno, no, la verdad es que no lo he hecho todavía. Buen tema. ¿Otro? La eutanasia. Y aquí sí que no podíamos explayar un montón. Bueno, pues listo. Son las 9:10 van a dar. Vamos a dejarlo por aquí. Nos veremos el día 5. Ya digo, voy a hacer un descanso después de Reyes, si Dios quiere, el día 12 de enero. No pasa nada. Martes 12 de enero, un nuevo programa. El siguiente semana tendremos el taller. Ya tengo tema para el siguiente. ¿Cuál dijimos, Poppy? Lo comenté el otro día, ya no me acuerdo cuál era. Ah, sí, las adicciones. Bueno, uno era las adicciones y otro era dos que tengo pensados ya, y otro era las personas controladoras, ¿no? Así que bueno, ya decidiré cuál hacemos. Así que bueno, pues nada, pues que tengáis una muy feliz Navidad que queda, una feliz entrada de año, que esta noche muramos todos simbólicamente y renazcamos más felices y más contentos, agradeciendo la nueva oportunidad y el nuevo día, y que Dios os bendiga, te voy a decir. Hasta que Dios nos bendiga. Qué bonito. Igualmente para todos. Igualmente, feliz año. Así que Feliz nada, año. besos, Gracias. abrazos, chao. Feliz entrada de año. Muchas Muchas gracias. gracias, chao, chao. Chao, chicas. Chao.